Bienvenidos a un episodio más de Dos Medialunas, por favor. ¿Cómo les va a todos nuestros ahora espectadores, pero antiguos oyentes? Hoy tenemos una gran entrevista con Tato. Bienvenido Tato y gracias por venir. Un gusto, un gusto. Y bueno, como para ir introduciéndolos a ustedes de a quién estamos entrevistando hoy, queremos decir que Tato, también llamado Tomás, es estudiante de la licenciatura de Ciencias Políticas, además de por parte de la Universidad Torcuato Di Tella, y también es parte del Consejo Regional del INTA, y luego es el encargado de la Comisión de Formación en el Ateneo de la Sociedad Rural Argentina y cofundador del Agro UTT. Y bueno, como bien suena lo que estamos diciendo ahora mismo, vamos a hablar un poco de lo que sería el mundo relacionado al agro y también un poco de lo que sería política y cómo esta quizás entra en tensión y también se relaciona con el mundo rural. Entonces, yo creo que una pregunta fundamental para arrancar bien la entrevista es: ¿de dónde nace tu vínculo con el mundo rural? ¿Qué te llevó a elegir al campo como un espacio de interés y trabajo y no, por ejemplo, la gran ciudad? Bueno, se debe un poco a la historia de mi familia, de mi vieja y de mi viejo. Nací en el campo, mi viejo es pampeano, toda su vida vivió en La Pampa, hasta que en la década del 90 y cortos se va a vivir a Córdoba, a administrar un campo. Comienza a vivir ahí. Mi vieja en aquel entonces vivía acá en la ciudad, pero mi madre es santafesina, también con vínculo agropecuario. Todo esto mi viejo también con un vínculo muy agropecuario y su familia. Mi madre se enamora perdidamente un día de mi padre, lo cual lleva a que se muden ellos dos al campo. Al año y medio estaban haciendo yo en el medio del campo, un día tormentoso a las 2:30 de la mañana, no había médico en la zona, así que fue un parto súper complejo, se podría decir. Pero nada, eso me llevó a nacer en el campo. A los 3 años me vine para acá y veo que vine entre el interior y Buenos Aires, pero el campo me marcó mucho, siempre. Un evento canónico que siempre remarco es la pandemia. La pandemia nos fuimos a vivir al campo diciendo, che, nos vamos 15 días y terminamos estando un año y medio. Ahí me enamoré más de lo que ya estaba del campo. De hecho, previo a eso, me acuerdo, al principio del secundario escribíamos una carta a nosotros mismos. Y en primer año me escribí a quinto, espero que hayas elegido ingeniería agronómica. Yo tenía muy claro que iba a ser agrónomo, muy claro. Mi vieja no quería que sea agrónomo, medio que me obligó a hacer un curso de orientación vocacional, que se lo agradezco. Vieja, si me vas a escuchar, gracias por haberme obligado a hacer eso, porque me cambió la croqueta. Terminé ciencia política y estoy encantadísimo. Aún así, siempre el bichito del campo estuvo. Así fue como hice un posgrado en agronegocios en el 2023 y me terminé involucrando un poco de rebote en la sociedad rural argentina. Y ahí pude encontrar un nexo entre ambas cosas, entre la política y el agro, y eso es un poco lo que hago hoy en día y lo que me apasiona. Che, Tato, y más andando en lo que es el club de agro que hay en la de Tela, me gustaría saber que nos cuentes cómo nació esa idea, con qué objetivos se pusieron en un principio, cuál es la hoja de ruta, ¿no? Del club, dado que en la de Tela justo el agro no está tan consolidado como en otras universidades. Podemos tener la UBA u otras más, o la UCA también, por supuesto, que ya tienen una carrera, ¿no? Más de agronomía, y en la litera no tanto. ¿Cómo fue esa idea, ese club? Bueno, ahí el haber entrado al Ateneo me abrió un poco la cabeza, la capocha, de decir, che, el agro es mucho más que agronomía y veterinaria. A su vez también yo terminé laburando en la rural, en el vínculo con el Congreso de la Nación, durante un tiempito, junto con Ivana Vidal, una gran compañera. Y ahí es como que, bueno, nada, entendí que la política del campo se podía asociar en nuestras profesiones, lo que hacíamos nosotros, lo que estudiábamos nosotros, sea con la política, la economía o X o Z. Entonces, a raíz de esa inquietud fue que dijimos, en realidad un día en La Morena, en una peña bastante conocida acá de la ciudad, che, ¿por qué no armamos algo de agro en la facu? Juntémonos, armemos algo. Yo nunca he tenido una participación muy fuerte en ninguno de los clubes ni en las organizaciones de la universidad, no me hallaba tampoco. Así que nada, así arrancamos, siendo 4 o 5 gatitos locos al principio, y cuando veíamos un loco de alpargata era, vos vení, vos tenés madera, vení. Y así fue creciendo, siempre haciendo mucho énfasis en la formación, en poder realizar buenas charlas con un buen contenido en la universidad, viajes, y a su vez también insistimos mucho y creemos muy importante todo lo que es el capital humano y esos vínculos que se generan en las organizaciones. O sea, nos gusta que
vaya algo más allá, por así decirlo, de lo que es la formación, porque no dejamos de ser chicos universitarios, generando buen grupo de capital humano, las cosas continúan. Y bueno, así encaramos este proceso que la verdad que hemos crecido de una forma exponencial. Hoy en día tenemos más de 300 chicos en el grupo WhatsApp, muchísimas actividades. Sí. Estuvimos presentes en la Red Joven ayer en Expo Agro, por ejemplo, un evento súper importante. Se han abierto muchísimas puertas y podría decirse que el premio mayor fue haber metido una materia de agro en la universidad, que ahora estamos laburando para poder meter más materias de agro en la universidad y ir por el campo menor. Bueno, esto es una pregunta literalmente fuera del guión. ¿Qué? Porque he visto el club de agro lo hicieron el año pasado, ¿cierto? ¿Qué visión tienen para este segundo año? Porque generalmente uno arranca un club o arranca un proyecto y está todo por hacerse, pero ustedes ya no tienen todo por hacer, ya hicieron mucho. Más allá de este campo menor que quieren hacer, ¿qué es la visión que tiene al menos la comisión directiva actual de hacer, no tanto ahora, sino para cuando los que fundaron ya el club no estén más? Y ahí nosotros pensamos mucho en la transición, muchísimo en la transición. De hecho, el año pasado lo que hicimos fue, armamos como un grupo de referentes, como si fuese una comisión directiva ampliada, por así decirlo, pero decir, los pibes que vimos que venían, que se sumen y que puedan participar de la toma de decisiones para poder empezar a pensar en la transición. Y así fue como se armó un grupo de referentes. En su momento fueron 19, ahora son 25 de diferentes años y carreras, con incluso gente de maestría que se ha interesado. Y medio que un poco el objetivo principal y el día que fundamos esto es que esto continúe con el correr de los años. O sea, esto no es un proyecto personal ni de Martín, ni de Santi, ni de Maxi, ni mío, que fuimos los 4 que lo fundamos, sino que lo hicimos por amor al arte y porque queremos que esto continúe en la universidad. El impacto estuvo, y un poco lo que buscamos este semestre, que es mi último semestre dentro del club, es contagiar esa pasión con la cual nosotros vivimos el campo, vivimos el club. A mí me cambió la vida universitaria, genuinamente. O sea, es el día que me reciba, creo que mi mayor orgullo va a haber sido uno de los que creó esto, porque de verdad es algo que evidentemente la ITEL ha crecido un montón y va a seguir creciendo, tengo ese convencimiento, así que un poco esos son los objetivos, poder contagiar y seguir para adelante. Perfecto. Un poco mientras vos estabas contando el vínculo que tenías con el mundo rural, y bueno, también un poco lo podemos relacionar con esto del club de AgroTDT, es que hay un claro interés dentro de la política con lo que sería, al menos tu aspecto enfocado al agro. Entonces voy a hacer una pregunta medio espinosa, que es que hoy en día la sociedad rural argentina atraviesa una disputa por su conducción. ¿Cómo ves hoy esta situación y qué debates se abren sobre el presente y el futuro de la identidad? Y también, ¿por qué no preguntarlo, cómo está hoy políticamente el sector representado, no solo a nivel nacional, sino dentro de cada provincia? Bueno, voy por partes. Sí, bastante. Mandaste pesada la pregunta. Compleja, pero a ver, yo entré en la sociedad rural argentina hará unos 3 años, 2 años más o menos. Creo que es una entidad que la encontré en un punto de un crecimiento increíble, con una conducción increíble también, que nos acompañó un montonazo en lo que es a nosotros en Ateneo. Es un apoyo constante y que la verdad es súper valorable, como la comisión directiva siempre nos apoya un montón. Obviamente, como en cualquier institución gremial, como es cualquiera de las gremiales del campo o cualquier institución gremial ajena al sector, hay diferentes intereses internos. Y eso va a existir, y es natural que exista. Yo creo que es muy difícil que una entidad que hoy en día tiene más de 3.000 socios estemos todos de acuerdo en la institución que queremos. Sí queremos todos una mejor institución. Ahora, el cómo es muy diverso. Entonces, en ese contexto que surgen diferentes líneas de pensamiento, líneas de conducción, una de quienes están hoy en día a la cabeza y quienes quieren estar a la cabeza, formalizaron una lista recientemente. Abogo por una mejor sociedad rural. Creo que la rural hoy en día es una institución gremial que ha crecido exponencialmente. Nicolás Pino
principales, por no decir el principal referente del agro a nivel país hoy, y creo que eso es súper valorable, el vínculo que ha tejido con el gobierno nacional y tantísimas figuras políticas y gremiales y del sector privado también. Así que bueno, nada, en fin, creo que las internas son parte de las instituciones, es natural, y de esa forma las instituciones en cierta medida al final del día crecen. Y en cuanto al vínculo con la política y cómo lo veo representado hoy, es interesante, me gusta mucho hablar del tema, porque la otra vez preparé una clase en estructura social y demografía, una clase que cursamos juntos sobre la Pampa Gringa, donde uno ahí evalúa, digamos, los inicios del desarrollo de la Argentina agroexportadora y demás, y vemos ahí al poquito tiempo el grito de Alcorta. Eso me llevó a que me pique el bichito de investigar otros conflictos agropecuarios que hubo entre el gobierno nacional y el campo, y son muchísimos, y son inherentes a todos los gobiernos. No es que vos decís con los de una bandera política o con los de otra. Es algo que pasó constantemente. Y no voy a mencionar partidos políticos porque de verdad hay una diversidad completa en eso. Sí creo que un evento canónico es el 2008. A partir de ahí es un cambio muy fuerte. De hecho surge la mesa de enlace. Mesa de enlace que es quien podría decir se lleva el vínculo con el Poder Ejecutivo Nacional y que está laburando constantemente, obviamente con sus gobiernos, con ciertos gobiernos laburan más, con otros laburan menos por cuestiones políticas justamente, pero la verdad que con este gobierno se ha visto la mesa de enlace bastante unida. Perdón, Tato, la mesa de enlace serían los cabeceras de la sociedad rural. La mesa de enlace son las 4 entidades del campo, que en aquel entonces, a ver, vos tenés la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Coninagro y CRA. ¿Qué son esas últimas dos? Coninagro es cooperativista, no me acuerdo bien toda la sigla, pero junta a diferentes cooperativas de todo el país, y CRA es Confederaciones Rurales Argentinas, que bueno, cada una tiene su antigüedad. La institución más antigua del agro argentino es la Sociedad Rural Argentina, que surge en 1866 únicamente, es la segunda institución más antigua de la Argentina, después de la Bolsa de Comercio, creo que era de 2 años antes de la Rural. Después surge Federación Agraria, que surge después del grito de Alcorta, 1912, y después CRA y Coninagro creo que surgen en décadas del 50 a 60, no tengo bien el dato. Pero en fin, en el contexto del conflicto de 2008 es que estas 4 entidades deciden conformar la mesa de enlace para entablar una suerte de negociación con el gobierno nacional frente a ese contexto. Y a partir de ahí ya queda conformada la mesa de enlace y subsiste hasta el día de hoy. Y es, digamos, ¿cómo decirlo? La CGT del agro. No, medio extremo. Pero bueno, son nuestros representantes gremiales que llevan en conjunto diferentes cuestiones y pedidos del sector hacia los gobiernos nacionales, provinciales. Entonces, perdón, y cierro con esto de la política. A partir de ahí creo que hubo un cambio muy, muy importante. De hecho, después de 2008 entraron varios agrodiputados, los llamados agrodiputados, que entraron 8 o 9. En aquel entonces, cuando se llegó a ese voto no positivo, de repente el sector vio una gran victoria. Y me quedo con algo que dijo un día un diputado nacional sobre que el 2008 fue una victoria pírrica, porque es como que ganamos, por así decirlo, no salió, pero podríamos haber crecido muchísimo más después de eso en términos de representación política. En 2009, que fueron las primeras elecciones después de eso, entraron estos diputados nuevos, como les comentaba, muchísimos concejales en el interior, pero quedó ahí. Y de repente el sector se quedó con un gusto tal vez amargo de no haber podido lograr una representación mayoritaria en el Congreso, pero por ahí es complejo, somos 256, o sea, son 256 en el Congreso, es muy difícil poder construir esa mayoría parlamentaria. Aún así yo creo que desde ese entonces hasta hoy la representación del sector ha crecido, pero nos queda muchísimo más camino por recorrer, muchísimo más camino por recorrer. Creo que es importante el incentivar a que más productores se metan en la política, a que salgamos de esa enemistad, por así decirlo, con la política, porque también para poder cambiar las cosas hay que involucrarse, sea en el lugar que sea, ¿no? Hay quienes lo harán en la política, quienes lo harán en una gremial, quienes lo harán en una técnica, pero hay que meterse. Quedarse pataleando porque las cosas están mal es muy cómodo, por así decirlo, y creo que para mí eso es sumamente importante, el involucrarse en las instituciones.
parece que estoy hablando mucho, pero vos mencionaste ahí, mientras hablabas de la sociedad rural argentina, y bueno, también dentro de la propia institución, mencionaste algo que es el Ateneo. ¿Podés explicar qué es ese sitio, el Ateneo, y después qué haces ahí adentro? ¿Qué rol lleva adentro el Ateneo dentro de lo que sería el rol de la SRA? El Ateneo surge con la vuelta a la democracia en el 83, 82, 83, es una entidad que ya tiene más de 40 años, que es un poco lo que podría decirse el semillero de los futuros dirigentes del campo. A nivel institucional tiene una comisión directiva con diferentes comisiones de trabajo. Tiene una comisión de formación que organiza las charlas y la agenda de formación del año, que es la que me toca encabezar este año. Tiene una comisión de eventos, que es la cual organiza los diferentes viajes y demás al interior, empresas, campos y demás cuestiones. Desarrollo federal, que lleva vínculo con el interior del país, con Ateneos del interior del país. Y acción política, que es la que lleva el vínculo con las relaciones con otras juventudes políticas y demás. Súper interesante, que el año pasado me tocó estar ahí. Bueno, saliendo de esa macro, digamos, nada, somos una juventud que ha crecido un montonazo y que hoy en día pregonamos eso, digamos, la formación de los más chicos. Todo, nos interpela a todos el tener un vínculo muy fuerte con el campo. Nadie nos obliga a estar ahí. Vamos porque nos encanta, porque nos gusta, porque queremos formarnos en todos los aspectos de lo que es el agro. Acá voy a citar a un expresidente de la Sociedad Rural de San Pedro, provincia de Buenos Aires, que el loco te hablaba del gremialismo y te decía, ¿sabes de qué se trata esto? De defender la soja aunque no hagas soja y defender la carne aunque no hagas carne. Entonces, para poder ser buenos gremialistas, por así decirlo, buenos jóvenes gremialistas o gremialistas mayores en el futuro, creo que es importante tener una formación coyuntural en todo lo que respecta al sector, y eso es un poco lo que buscamos. Laburamos muchísimo durante el año, el Ateneo tiene muchísimos vínculos institucionales, políticos y gremiales que año a año se van superando. Sin ir más lejos, nuestro presidente estuvo ahora hace poco, Lupita Vidal-Podestá, en Alemania con el ministro de Agricultura alemán, representándonos. O sea, la verdad que es muy grande lo que somos. Estoy muy orgulloso de poder formar parte. Y bueno, nada, seguiremos creciendo, seguiremos formándonos y siempre con la mira puesta en hacer un mejor sector y formarnos lo más posible nosotros. Tato, y te hago también una consulta con esto. Ahora mucho que estamos hablando de esto del campo, lo hablas mucho como algo general. Justo ahora lo decías de no encasillarse en lo que es, bueno, los cultivos o del otro lado la ganadería. Mira, te soy sincero, no sé vos, Julián, pero yo de campo sé lo que sale en Infobae y le pongo mucho más. Pero me gustaría consultarte cuáles son los desafíos que tiene el campo o el sector rural en general en lo que es la actualidad y de acá a futuro, por supuesto. Porque de vuelta, yo he visto noticias en cuanto a lo que son la exención del impuesto que hubo el año pasado, de las exportaciones, pero después es como que a mí, que al no estar tan metido de lleno, como que me esquivo un poco cuál es la situación actual del sector rural. A ver, tenemos un país gigantesco y sumamente diverso. O sea, tenemos lo más conocido, por así decirlo, los cultivos más conocidos que uno siempre escucha: la soja, el maíz, el trigo, en todo lo que sea la región pampeana, la pampa húmeda, pero la realidad es que tenemos un montón de producciones. Tenemos la producción ovina en el sur, tenemos la producción forestal, cítrico, frutales, tabaco, caña de azúcar en el norte. Tenemos economías regionales, tenemos la leche, tenemos el maní. O sea, a nivel exportaciones y lo que hace el agro, somos muy diversos. Obviamente que por ahí el gordo de las exportaciones y de lo que ingresa a la Argentina por exportaciones es de repente de los commodities más conocidos, como son la soja, el trigo y el maíz. Pero en cada economía regional encontramos un desafío distinto, por supuesto. Pero sí creo que hay desafíos que son coyunturales a todos. Uno de los desafíos que escuchamos constantemente y que se habla constantemente son las llamadas retenciones, conflicto por el cual surge todo lo que surgió en el 2008, donde básicamente, o sea, si hay que definirlo cortito, las retenciones son un impuesto a la exportación primaria. Punto.
nada más. Las exportaciones actuales vuelven en el 2002, en el gobierno de Dualde, y gobierno a gobierno es como que fueron subiendo así a poquito. Era como una suerte de medida discrecional del gobierno para seguir aumentando sus ingresos. En un contexto en el cual, a nivel no solamente de Latinoamérica, sino mundial, tenemos un boom del precio de los commodities. Entonces, suben las retenciones, sube la recaudación. O sea, esto, por ejemplo, no sé, el superávit gemelo de esto, sin los commodities probablemente no se iba a dar. Probablemente se dio por eso. Año a año fue creciendo, hasta que explota con esto de retenciones móviles que podían llegar hasta el 45% de retención. O sea, lo que hay que entender también es que no es que nosotros solamente pagamos retenciones de impuestos, pagamos todos los impuestos que paga cualquiera, digamos, ¿no? O sea, pagamos el IVA, pagamos ingresos brutos, impuesto inmobiliario, o sea, se suma otra carga más a la producción, y eso evidentemente es un desincentivo a la producción, sin lugar a dudas. Hace poco hay un informe muy interesante que se lo recomiendo a la audiencia sobre el peso del Estado en la producción del sector agropecuario, y en promedio está en el 70%. Entonces, bueno, una de las principales luchas es bajar esa carga impositiva, porque también hay una convicción y hay cuestiones que demuestran que ante la baja de impuestos la producción crece. Por ejemplo, cuando asumió Macri en el 2015, una de sus primeras medidas a los 4 días de haber asumido, en Pergamino anunció que eliminaba la retención al trigo y al maíz. La producción subió para arriba, se fue para arriba. Entonces, bueno, en fin, hay datos que te demuestran que ante una baja de retenciones la producción va a crecer. Bajó la retención al trigo y la producción de trigo creció, y así ha crecido también ante la baja que ha tenido este gobierno con eso de los commodities. Ahora, siempre hablamos mucho de retenciones, pero hay muchísimos conflictos más. El primero que se me viene a la cabeza es infraestructura. Rutas nacionales cada vez en peor estado. Falta de desarrollo del ferrocarril, caminos rurales. O sea, en lo que es ferrocarriles, quiero hacer énfasis porque la Argentina agroexportadora se desarrolló en gran medida desde el ferrocarril. El ferrocarril fue medio el que ponía la banderita en los pueblos, y en las leguas de al lado se conformaba un pueblo. Ese pueblo era un pueblo en gran medida agroindustrial. Ese ferrocarril servía para poder llevar la producción al puerto, y te abarataba muchísimo los costos. En el ciclo de la ilusión y el desencanto de Pablo Berchunov y Lucas Yach, en un momento tiran el dato que cuando llega el ferrocarril hubo una gran baja en el costo operativo, digamos, donde antes te salía 7,5 pesos solo los 100 kilómetros en carreta de una tonelada de trigo, por así decirlo, pasó a valer 1,50 pesos. O sea, disminuyó 4 veces el costo de transporte. Yo cuando leí eso digo, es los camiones y los trenes ahora. O sea, dejamos la carreta y nos vinimos a los camiones. Sí. Entonces, yo creo que el desarrollo en lo que es trenes y ferrocarriles en general es fundamental. En lo que es caminos rurales, ni hablar. Si no me equivoco, el 90% de las rutas, digamos, de los caminos que tenemos son caminos rurales de tierra. No sé si todo está bien, pero me parece que más o menos va por ahí el número. Tenemos 600.000 kilómetros de ruta en Argentina, y una gran mayoría son rurales, por supuesto. Y ahí, bueno, uno encuentra una diversidad muy grande entre las diferentes provincias y localidades, sobre todo porque es una medida que está descentralizada en la provincia o está descentralizada en los municipios, pero creo que es fundamental poder laburar en eso. De hecho, ya que estamos, tiro el chivo, estoy haciendo mi tesis sobre gestión de caminos rurales, donde un poco lo que busco es poder investigar, es decir, qué formato de provisión de política pública es mejor para el mantenimiento de los caminos. Y después, bueno, más desafíos, a ver, ¿qué más? Nada, liberar mucho todo, o sea, liberar el comercio, poder tener previsibilidad. El sector habla mucho de reglas claras para poder producir, y para que se entienda con algún dato, digamos, para bajar la tierra. Haced de cuenta que vos tenés 100 hectáreas y vos sembrás hoy con una retención del 20%. Cae el gobierno al año siguiente, le sube al 30%. Y vos habías sacado un número y de repente te dejó de dar. Entonces, perdés esa previsibilidad por completo.
por completo, y no solamente con las retenciones. En su momento, hace poquito, se cumplieron 20 años de que Néstor cerró la exportación a la carne. Se perdieron 12 millones de cabezas de stock bovino argentino. Entonces, ¿qué tipo de previsibilidad tiene un productor ganadero que no sabía si el día de mañana le cerraban la exportación y se le derrumbaban los precios? Otra cosa más, tipo de cambio. Veníamos de muchísimos años de dólar oficial, dólar blue. ¿En qué vendes los commodities? Dólar oficial. ¿Y en qué compras los insumos? Dólar blue. Y en un momento tenemos una brecha del 200%, y uno estaba cobrando el 200% menos de que después el dólar que pagaba para los insumos. Entonces, bueno, nada, son muchas cuestiones que llevan a otra cosa también. Para esto, reglas claras y más vinculado a lo financiero, la necesidad de crédito. Cuando uno ve otros países agroexportadores, como puede ser el caso de Estados Unidos y Brasil, que son con quienes encabezamos lo que es la exportación de maíz y de soja, la capacidad crediticia del productor es muchísimo más alta. Y acá es muchísimo más baja, sin lugar a dudas. No me acuerdo bien el dato, que lo había visto en el posgrado en su momento, pero un farmer americano de tal vez 500 hectáreas tiene un tractor de último modelo, una sembradora de último modelo, y puede lograr su campo. Y acá existe la figura del contratista rural, que no es tan común en el resto del mundo. Entonces, bueno, nada, son un montón de cuestiones, pero que van mucho más allá. ¿Y sentís que este gobierno en particular ha escuchado esas demandas del sector rural, o ha hecho más o menos una vista gorda y apacientando un poco las ovejas, en el sentido de les damos la mano en esto, en esto otro no nos conviene, digo, no, de parte del gobierno? ¿Ha sentido eso, no para comparar con otros gobiernos, pero sí un poco para saber, bueno, si es que justamente se escuchan las demandas del campo en cuanto a todos estos desafíos que nos está comentando? No, yo creo que lo he escuchado sin lugar a dudas, que lo he escuchado, en gran medida al vínculo que tiene la Mesa de Enlace Nacional y las gremiales, y con sus cabezas, con el gobierno, que realmente lo escucha y ve al campo como un sector estratégico, que eso es algo fundamental, verlo desde ese lugar, claro. Yo creo que lo ha cumplido. Y así es como viene bajando las retenciones, y así es como, por ejemplo, para lo que es Senasa, que eso está más vinculado a lo que es la producción bovina de carne, ha sacado un montón de resoluciones que liberan mucho al productor. Por ejemplo, no sé, antes uno estaba obligado a vacunar con un vacunador, con un veterinario, bueno, no me acuerdo ahora los pormenores, pero en fin, ahora esa regulación se sacó y puede llevar a un veterinario privado que esté inscrito en Senasa para poder vacunar en tu campo. Por ejemplo, no sé, en su momento había una única vacuna de aftosa en el país. Bueno, ahora entraron también de afuera con otro precio. Yo creo que el gobierno viene escuchando un montón al sector, que hay que seguir por ese camino, y también los gobiernos provinciales tienen que seguir por ese camino, porque no solamente tenemos impuestos y coyuntura a nivel nacional, sino también a nivel provincial, ingresos brutos, impuesto inmobiliario y un montón de crédito también de los bancos provinciales. Pero yo creo que venimos por un buen camino. O sea, algo que me gusta decir es, el campo tiene, podría decirse, creo yo, 3 incertidumbres. Por un lado, el clima. Enterramos guita y no sabemos si va a llover después para que eso salga. Primero, y una torta de plata se entierra. Precios internacionales. Y mucho más en el mundo de hoy. Sí. Por ejemplo, guerra Israel e Irán. Subieron un 25% los fertilizantes, por ejemplo. En aquel entonces, cuando surge la guerra de Rusia y Ucrania, sube el trigo, pero sube también la urea, que es uno de los principales fertilizantes, ¿no? Entonces, volatilidad en los precios internacionales. En un contexto en el cual también cada vez hay más producción por parte de Brasil, sobre todo. Estados Unidos ya un poco llegó a su techo, pero cada vez hay más oferta, que ahí también un poco nos estamos quedando atrás en ese estancamiento de la cantidad de hectáreas que estamos laburando. Entonces, bueno, ya ahí ya tenés 2 incertidumbres, climática y de precio internacional, que son 2 incertidumbres no menores. Sumarle la política, o sea, sumarle el no poder tener previsibilidad para poder invertir, previsibilidad política de saber si vas a tener retenciones, si no vas a tener retenciones. Entonces, peleemos por esta. Digamos, la tercera es por la que podemos pelear. Las otras 2 un poco no podemos controlar, pero por la tercera podemos pelear. Se puede hacer algo. Y es por ese camino. Tato, me salgo un poco de lo que es más de lo político y me interesa preguntarte acerca más
bueno, hoy en día no es noticia, estamos usando casi que cualquier persona usa la IA, la inteligencia artificial. Y es más, hace ya varios episodios hablamos con Darío Jusic, profe de la Facu, decano de la Escuela de Gobierno, si no me equivoco, y hablamos un poco de la IA. Y bueno, y para trasladarlo acá, me gustaría preguntarte cuál podría ser la forma de implementarse. Ya de vuelta, no tengo ni idea, pero he visto algunas noticias de que se han estado implementando. Puede ser tanto para, bueno, justo esta imprevisibilidad que tenés en cuanto a lo que es el clima, el cultivo o demás. Y bueno, si te parece que puede resultar efectiva para todo lo que es el laburo propio del campo. Recontra, o sea, todo lo que es mecanización y más tecnología para el agro, recontra va a sumar, y creo que está recontra presente en la maquinaria agrícola, vaya sea desde sembradora, cosechadora, o a la aplicación por drones con sensores, o a la aplicación con mosquito, digamos, por así decirlo, de productos. Mosquito es, ¿viste? El que fertiliza, en realidad el que tiene los fitosanitarios, pero en fin, está avanzando un montonazo la IA. Hay un montón, justo ayer en la rural nos reunimos con una startup de AgTech. Están surgiendo muchísimas AgTech, muchísimas que yo creo que eficientizan un montón de cuestiones vinculadas a la producción. O sea, la inversión en tecnología es súper importante. De hecho, también por eso estamos en donde estamos y producimos lo que producimos, y somos referentes a nivel mundial por eso, ¿no? Por la inversión tecnológica que hemos tenido. No solamente en IA, sino en desarrollo de genética, en semillas, no sé. Pero yo creo que es recontra positivo. Le va a llevar tiempo al sector, creo, el poder adaptar toda esa IA y todo ese boom tecnológico, porque de repente uno va y le dice al abuelo, che, abuelo, usemos esta IA, y el abuelo le cuesta recibirla, ¿no? Pero en algún momento tomaremos la batuta y sabremos que de esa forma uno está eficientizando su manera de producir. Entonces, siempre y cuando sea una producción más eficiente, va para adelante. Y bueno, ya previo a dejarle el lugar a Julián con la última pregunta, me gustaría consultarte acerca de la oferta de trabajo de mano de obra en el campo. La oferta y por supuesto la demanda, ¿no? ¿Cómo está esa situación, tanto de lo que son de los peones rurales, como pueden ser de otras áreas más, no sé? Más específicas. Sí. La pregunta en realidad surgió, no sé si has estado caminando por la calle, hay unos carteles al lado de las paradas de colectivo que dice, hay guita, hay trabajo, estudiar agrimensura. El tema es que quizás nosotros que no estamos muy interiorizados con el mundo rural, nosotros, al menos a mí me pasa, yo me quedo con la imagen de la Argentina agroexportadora, que era el peón y el arado era arrastrado. ¿Qué falta hoy día? ¿Hay realmente necesidad de mano de obra o de algún perfil técnico muy específico? Totalmente. Oficio, mucho oficio falta. Uno en más de un lugar se pone a buscar alambrador, y encontrar un alambrador es claro. Cuesta encontrar alambradores, molineros, para lo que es la vida de las vacas. No encontrás molineros. Entonces ya la gente deja de tener molino y arranca a sacar agua por bomba, o sea, porque no hay más molinero, digamos. Todo lo que es un oficio falta un montón. Esa transición de que, por ejemplo, se va un peón de campo y que venga otra familia, cuesta muchísimo. Tambo, familia tambera, cuesta un montón también conseguir. Y los tipos se van y andan a conseguir a otro, y de repente por ahí tenés un empleado que es un poco ineficiente, y no es que podés generar un recambio porque no tenés otro tipo que esté detrás. Entonces yo creo que en lo que es oficio hay una gran ventana de oportunidad. El gobierno de Santa Fe, parece que estoy haciendo chivo, pero es una política que me pareció súper interesante, agarra y junta, por ejemplo, productores de una misma región y dice, oye, ¿qué necesitan ustedes? ¿Alambrador? Bueno, genera una capacitación para que haya alambradores en esa zona. Lo cual me parece fantástico. Fantástico, porque no digo que uno no estudie una carrera universitaria, porque acá estamos nosotros tres en una carrera universitaria, pero hay laburo, hay demanda de laburo, y hay buenos sueldos, de verdad. O sea, entonces creo que es un poco hacer crecer el oficio, en lo rural, y en lo técnico también. Siempre va a hacer falta. O sea, uno por ahí a veces piensa, ¿no?, que con la inteligencia artificial y con la mecanización de las cuestiones, y que va a haber tractores sin cabina que se manejan solos, va a dejar de haber empleo. Pero no, porque tiene que haber un técnico que sepa cómo manejar ese tractor, que no tiene cabina. Entonces
Entonces para mí ese laburo va a existir, va a crecer un montón, y a su vez también pienso en el cómo se esparce, digamos, la inversión del sector en los pueblos, ¿no? ¿Cuántos pueblos del interior que viven de la agroindustria? Que así se conformaron en una primera instancia, con un molino, una curtiembre que te generaba empleo, que te generaba más laburo. En una de las entrevistas que escuché hace rato de Nico Pino, Nico dice: cuando al campo le va bien, pues en el pueblo te parás en el centro y te das cuenta cuando le va bien, porque hay muchísimo más movimiento. Porque de repente se rompe una cubierta cuando estás en campaña y el gomero trabaja más, y hay más movimiento y vienen más camiones y se vende más. Entonces, creo que también en un crecimiento del sector tenemos una oportunidad de crecimiento de más empleo. Donde, por ejemplo, a ver, y vuelvo, me retraigo a todo lo que es impositivo y a los incentivos para producir. Si uno le da más incentivos al productor y le saca un poco esa pata de encima, que siempre se dice que el Estado tiene la pata encima del campo, el productor va a invertir su plata y esa plata va a ser a nivel local y de repente surge una nueva industria, surgen nuevos empleos, entonces va todo conectado de la mano, ¿no? O sea, el incentivo que genera el Estado se va a ver visto posteriormente en la inversión del sector y en la generación de más empleo, pero bueno, yo creo que hay una ventana de oportunidad fundamental. Bueno, y un poco ya dando una última pregunta que yo creo que un poco me representa porque yo no tengo idea del campo. ¿Qué oportunidades laborales o también quizás por propio interés de una persona tiene uno hoy día en el campo o en el sector rural en general, incluso si no viene de un entorno rural? No sé si la pregunta se entiende muy bien, pero mi familia, que yo sepa, nadie nació en el campo. Entonces, si yo quizás tengo un interés genuino, ¿cómo puedo entrar, aún sin tener parientes cercanos, a este mundo que a mi criterio es bastante grande en Argentina, pero que a veces se difumina bastante sobre la gran ciudad? Porque uno llega a Buenos Aires y quizás ve un club de agro, pero quizás le da cosas porque lo que él no conoce lo que es las semillas y el ganado. No sé qué tendrías vos para... Bueno, me hace falta el labrador, así que si querés. No, a ver, justamente una de las premisas y vuelvo a hablar de la litera y de AUTT, entendimos que el campo no es solamente ser ingeniero o veterinario, al margen de que es un laburo que siempre va a ser demandado, tiene todo. O sea, vos, no sé, para los chicos de la universidad que estudian economía empresarial, administración de empresas, abogacía, esos pibes pueden tener laburo en una empresa del agro, sin lugar a dudas. Y nosotros también buscamos un poco de generar ese vínculo. Es decir, no sé, yo quise estudiar economía, terminé ciencia política, bueno, pero puedo laburar vinculado al sector. Y que un pibe que estudia economía empresarial puede hacerlo, sin lugar a dudas. Y espacio ahí hay muchísimas nuevas empresas que están surgiendo. En cuanto a lo que es oficio, o sea, como entro con callos en las manos, o sea, con la predisposición de agarrar, ir y laburar. Y yo realmente lo pienso, que capaz que tendría que hacer mi tesis de maestría, de doctorado, algo sobre este tema, pero yo pienso mucho en el desarrollo del país desde el interior. Muchísimo. Porque vivimos en un país muy metropolizado, o sea, juntás AMBA, Rosario y Gran Rosario, Córdoba, Gran Córdoba, ¿y qué porcentaje de la población tenés? Más del 60. Más del 60. Y en el interior vos tenés gente que se está yendo del pueblo, pero en los pueblos estoy convencido que hay laburo, hay mucha tela para cortar. Si de repente un tipo que vive hacinado en la Villa 31 se fuese al campo y tuviese, por supuesto, con la contención que tiene que tener, sea del Estado, del privado o de lo que sea, pero de repente agarra y se va a un pueblito en el medio de la provincia de La Pampa, consigue un laburo, y de repente se va a poder desarrollar mucho mejor, porque también el costo de vida es más bajo. Un alquiler en Recoleta, un alquiler en cualquier parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires, es el triple caro que un alquiler en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, que en Guatraché y La Pampa. Y es un dato no menor ese también. Entonces,
nada, yo creo que ahí hay que tener mucho laburo articulado, nación, provincia, no sé cómo pensarlo si desde un lugar de un programa de política pública o cómo, pero en fin, creo que la oportunidad está y es simplemente tener las ganas y a su vez también que se genere el marco de la capacitación para poder ejercer ese lugar, ¿no? De hecho hablaba ayer con un amigo que me lo crucé en la calle y nos quedamos charlando, él es tambero, tiene un tambo increíble y me contaba que el loco estaba armando un manual para los nuevos empleados. Entonces ya el tipo que entra y tiene esto, y vos decís, che, qué peor lo que generó este loco, de decir, si alguien quiere laburar, le pasás el manual y el loco puede arrancar a laburar. Entonces, bueno, nada, eso, generar el contexto para poder generar ese empleo, yo creo que está, se necesitan los incentivos, pero creo que está. Está todo bueno. Previo a terminar la entrevista, si te parece y tenés ganas de pasar ya sea el chivo del Club de Agro de la Etela o de lo que vos quieras, pues la cámara es tuya, así que puedes hacer lo que quieras. Bueno, digamos, las dos instituciones madres que tengo hoy en día es AgroUTT de la Facu, agro.utdt en Instagram y después Ateneo.sra, Sociedad Rural Argentina también por supuesto, ¿no? Pero bueno, nada, síganos ahí, actividades abiertas constantemente, más que bienvenidos y algo que creo que es súper importante es tener estas conversaciones con quien cree que no sabe nada de campo. Porque también hay que mostrar lo que hacemos. Mostrando lo que uno hace y comunicando lo que uno hace, crece. Y de repente hoy se van con un concepto nuevo del sector y es un agente multiplicador. Entonces, en su momento se demonizó mucho al sector. Nosotros también lo comunicamos de una forma un poco deficiente tal vez. Entonces, comunicándolo mejor, vamos a conocer más. Y esto es un efecto dominó. Comunicándolo se va a conocer más, nos va a ir mejor y así. Pero bueno, gracias también a Dos Merunas, por favor, por el espacio. Gracias a vos, Tato. Y le agradecemos también a nuestra audiencia. Y bueno, espero que les haya gustado la entrevista y nos vemos en el próximo episodio.